del padre a los hijos habidos en barragana, reconociéndolos como hijos, es decir, no en su mujer casada. En las 7 partidas o libro de las leyes, obra jurídica de 1348, tenemos la más conocida definición de la hidalguía. Fidalguía es nobleza que viene a los hombres por linaje, y fidalgo es aquel que es nacido de padre que es hidalgo, lo sea la madre o no, solo que sea su mujer velada o amigo o amiga que tenga conocidamente por suya. Y en el título 15 de la 4ª partida, que es el que trata de los hijos que no son legítimos, la ley primera establece naturales y no legítimos a los hijos que no nacen de casamiento, los que hacen en las barraganas. Por otra parte, los que nacen de adulterio o son fechos en parienta o en mujeres de orden, estos no son llamados naturales, porque son hechos contra la ley y contra la razón natural. Y son llamados mánceres los que nacen de las mujeres que están en la putería. Así, de una forma precisa, de esencial trascendencia en la transmisión de la hidalguía, del padre a los hijos, podemos establecer las siguientes filiaciones. Hijo legítimo es el que nace de matrimonio legítimo o al menos putativo. Hijo ilegítimo puede ser, a su vez, hijo natural. El habido fuera del matrimonio por personas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción o al del nacimiento. Hijo espurio, que también con distintas categorías, es el hijo adulterino o bastardo, nacido de adulterio, el hijo sacrílego, habido por personas que al tiempo de la concepción estaban ligadas, al menos una, por profesión religiosa, hijo incestuoso, el habido con parienta, e hijo máncer, el nacido de ramera pública. A su vez, el tercer grupo, el hijo legitimado, es el hijo ilegítimo que ha pasado a la clase de los hijos legítimos por subsiguiente matrimonio o por concesión real. Las leyes quinta a novena establecen las formas en las que el padre puede legitimar a un hijo natural. La ley quinta dice, si tal hijo natural llevare su padre a la corte del emperador o del rey o al concejo, etcétera, etcétera, y dijese, este es mi hijo que he tenido de tal mujer, lo hace legítimo. La ley sexta puede legitimar en su testamento, diciendo que es su hijo y dejándole sus bienes. La ley séptima, por carta, escritura, en que diga, nombrándolo, que lo conoce por su hijo. La ley octava dice, casando a una hija natural con alguien como oficial de alguna ciudad o villa, la hace legítima también. Y luego la ley novena dice que de esta legitimación nacen beneficios para los legitimados, ya que pueden ser cabidos o heredar todas las honras como los otros hijos que nacen de mujeres legítimas. Pero todas estas leyes necesitan alguna precisión por los juristas. Entonces acudimos al Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche para precisar el término de legitimación y lo que sería el de reconocimiento de un hijo. Nos dice este jurista, los derechos y deberes que las leyes han establecido entre los hijos y las personas a quienes estos deben su existencia varían según la respectiva clase de legítimos, legitimados, naturales o espurios. Puede el padre hacer el reconocimiento del hijo natural por la partida del bautismo, en el que el padre diga que es su hijo, por carta o escritura, en la que manifieste que es su hijo, en el testamento, donde lo instituye por heredero y dice que es su hijo, o por acta autorizada por el magistrado, justicia o concejo del pueblo, en que constate la declaración de paternidad hecha por el padre. Las citadas leyes 5, 6 y 7 del título 15 que he dicho de la partida cuarta no hablan de reconocimiento, sino de legitimación. ¿Y por qué? Porque entonces se tenía por legítimos los hijos que uno declarase por suyos, fueran la forma que fuere. Pero en el día, es decir, ahora, no existen otros medios de legitimar a los hijos que no sea por el subsiguiente matrimonio o por concesión real. Es decir, lo que antes se llamaba legitimación por testamento, por escritura o por presentación a la corte del rey o al concejo del pueblo, no es ahora otra cosa que un reconocimiento.
En cuanto a la hidalguía de los hijos ilegítimos espurios, es decir, los que no son hijos naturales, los reyes católicos, por su pragmática de Córdoba de 10 de mayo de 1492, rechazan la hidalguía de aquel que ha sido adulterino, incestuoso o nacido de otro dañado ayuntamiento. Por su parte, las leyes de Toro de 1505, muy importante en su ley 11, dicen lo que se entiende por hijo natural. Ordenamos y mandamos que entonces se digan por ser hijos naturales cuando al tiempo que nacieren o fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres justamente sin dispensación, con tanto que el padre lo reconozca por su hijo. A su vez, el comentario crítico jurídico literal a las 83 leyes de Toro de don Sancho de Llamas y Molina, hechos en el año 1827, nos permite aclarar algunas dudas sobre las terminologías legales. Sin entrar ahora en los diferentes derechos hereditarios entre los hijos legítimos e ilegítimos, ya que la sucesión en los bienes materiales no forma parte de esta comunicación, me referiré a los comentarios sobre la condición nobiliaria de los hijos ilegítimos. En los comentarios 39 y 40, el jurista dice que el fundamento de una duda son las leyes de la recopilación por las que los emperadores Carlos V y Felipe II establecen que, por las legitimaciones hechas de personas que no eran legítimas, cuyos padres pretenden ser hidalgos, no sean exentos los legitimados de los pechos, servicios y contribuciones como si fueran habidos de legítimo matrimonio. Y dicen también que por virtud de las cartas de legitimaciones que se concedieren a algunos hijos ilegítimos, no se entiendan a que hayan de gozar de la hidalguía, de la que antes de tales legitimaciones no podían ni debían gozar. Esto plantea unas dudas al decir que los hijos ilegítimos, al legitimarlos, no heredan la hidalguía. Pero en el comentario 42 de este jurista nos señala: la disposición de las leyes de Carlos V y Felipe II se han de limitar a las legitimaciones que hacen de los hijos espurios, pero no a las de los naturales. Esta exposición se halla fundada en que expresamente ordenan que por la legitimación ni se haga hidalgo, ni se exima de contribuciones al que antes no lo estaba, y como los hijos naturales, sin el beneficio de la legitimación, gozaban de la hidalguía de sus padres, según la Ley Primera, título 11, partida séptima, las leyes citadas no hablan de estos, de estos hijos naturales, pues se verificaría que lo contrario, que los hijos naturales legitimados serían de peor condición que antes de legitimarse. Llegamos ahora a las pruebas definitivas de la consideración o no de hidalgos de los hijos ilegítimos. Son las sentencias que los tribunales dictaron en pleitos en los que alguno de los interesados en que se reconociese su hidalguía eran hijos ilegítimos. Para ello, hemos acudido a los expedientes de procesos de hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid, correspondientes solo al siglo XVIII, lo que supone, en cualquier caso, una amplísima muestra que impide cualquier duda sobre la jurisprudencia de los tribunales. Hemos encontrado 343 procesos en los que el litigante, su padre o su abuelo, eran hijos naturales y en los que el tribunal no contempla diferencia alguna con los hijos legítimos en cuanto a hidalguía se refiere. Por el contrario, la Real Chancillería rechazó la hidalguía de los hijos bastardos, sacrílegos o incestuosos, con la excepción de los nacidos en las comarcas en las que era de aplicación el privilegio llamado del Ebro al mar. Por otra parte, son 9 los procesos que hemos localizado y que tratan de hijos bastardos. Veamos aquí 6 ejemplos de estos, de los 350 que existen en la Chancillería. En la ponencia escrita verán muchos más, pero aquí no da tiempo para más, solo a modo de ejemplo. Primero, como hijo natural. En el primer documento, de 23 de agosto de 1708, consta:
don Antonio de Francos Flores Valdés, hijo natural de don Juan de Francos Flores y de María Álvarez, ambos solteros, siendo hijodalgo notorio de casa y solar conocido, aunque ha requerido al concejo y estado de hombres buenos de dicha abadía y jurisdicción le den el estado de hijodalgo, no lo han querido ni quieren hacer. Por ello, a vuestra Alteza suplico, mande despachar a mi parte vuestra real provisión de dar estado conocido, es decir, de que es hidalgo. Como prueba de hidalguía se contienen traslados de padrones con distinción de estados de distintos años que no voy a leer. Continúan con la prueba genealógica transcribiendo distintas partidas sacramentales. La de bautismo del pretendiente dice: bauticé a Antonio de Santa María, hijo natural de don Juan de Francos Flores y Valdés, estudiante y vecino del lugar de Arganza, y de María Álvarez, mujer soltera del concejo de Cangas. Esta persona obtuvo real provisión de hidalguía el 20 de noviembre de 1728. Dice: despáchese provisión de su majestad en forma a la parte de don Antonio Francos Flores Valdés, para que la justicia, concejo, vecinos y Estado General se junten y, estando del mismo acuerdo, le pongan y sienten en las listas, nóminas y padrones de los hijosdalgo. Guarden las exenciones, franquezas y libertades que le tocan y deben ser guardadas como tal hijodalgo. Otro caso de hijo natural que leo a continuación no es del siglo XVIII, sino del siglo XVII, pero es importante por los altos personajes que intervienen y que de alguna manera contradice tanta opinión sobre que se compraban testigos y que se influía en los jueces de las chancillerías. Veamos que no era tanto así. Comienza el pleito de hidalguía el 5 de septiembre de 1623, reclamando Juan Alonso de Sosa y Castro ser hidalgo, por ser su abuelo, no él, su abuelo, Juan Alonso el Viejo, hijo natural de Pedro de Toledo, marqués de Villafranca del Bierzo, virrey de Nápoles, y de Cecilia Alonso, por tanto, tercer nieto de don Fadrique de Toledo, segundo duque de Alba de Tormes. Al inicio del pleito leemos: en la ciudad de Valladolid pareció don Andrés Pardo de Neira, administrador del estado del marqués de Villafranca, y dijo que le hacía saber al fiscal de su majestad cómo don Juan Alonso de Castro, el pretendiente hidalgo, se ha jactado que es hijodalgo, no siendo así, porque así él como sus padres, abuelos y demás antecesores, por línea recta de varón, han sido y son hombres llanos pecheros. Lo dice el marqués de Villafranca, descendiente del duque de Alba. Sin embargo, nuestro pretendiente, don Juan Alonso de Sosa y Castro, presentó apelación en la que dijo que era hijo legítimo de Juan Alonso Calderón y nieto legítimo de Juan Alonso y bisnieto natural de don Pedro de Toledo, virrey que fue de Nápoles, y de Cecilia Alonso. Él, el citado virrey de Nápoles, que había sido hijo legítimo de don Fadrique de Toledo, duque de Alba, porque el dicho don Pedro de Toledo había tenido trato y comunicación, ya sabemos lo que quiere decir, con Cecilia Alonso, siendo ambos solteros. Además, algunos testigos dicen: había sido público que el marqués de Villafranca había tenido tratos y comunicación secreta, siendo mozo soltero, con Cecilia Alonso, viuda, no sujetos el uno ni el otro a religión ni matrimonio, y que de las dichas juntas y ayuntamientos habían tenido por su hijo natural a dicho Juan Alonso. Y ahora dijo que conoció a don Fadrique, hijo del dicho virrey, y eran tan parecidos, el abuelo de nuestro pretendiente y el hijo del virrey, que si no fuera por la encomienda que trae el marqués, no se distinguía cuál de los dos era el marqués, porque el talle en el rostro, en los lunares y demás señales naturales eran las mismas las del uno que las del otro. Bueno, esto no lo he ido poniendo, pero lo he leído. Por la parte contraria, se personó el marqués de Villafranca,
afirmando, en referencia a Juan Alonso de Sosa y Castro, nuestro protegido, su padre y abuelo, que siendo como son descendientes legítimos de Cristóbal Alonso y de Cecilia Alonso, no era bisnieto del marqués don Pedro de Toledo, ni había sido reconocido por tal. Como pruebas sustanciales de la hidalguía de don Juan Alonso de Sosa y Castro, obran en el pleito unas cartas de don Pedro de Toledo Osorio, marqués de Villafranca, fechadas en Madrid el 9 de noviembre de 1622, dirigida a Juana de Estrada. Dice así: Señora doña Juana, yo tengo a Juan Alonso el Viejo por hijo de mi abuelo, y así le tuve siempre, siendo el retrato del marqués don Fadrique. Bien, con estas pruebas que he resumido, el expediente son 400 folios. La Sala de los Hijosdalgos dictó sentencia el 12 de mayo de 1650, en la que dicen: fallando que el dicho fiscal del reino y la parte del dicho marqués de Villafranca no probaron su demanda, por ende debemos de absolver a don Juan Alonso de Sosa y Castro, y declaramos que el dicho don Juan Alonso de Sosa y Castro es hombre hijodalgo en propiedad y posesión, como descendiente por varonía de don Pedro de Toledo Osorio, marqués de Villafranca, virrey que fue de Nápoles, hijo de don Fadrique de Toledo, duque de Alba. De manera que la presión de estas grandes casas nobles poco tuvo que hacer ante los testigos y ante el tribunal, ante la Sala de los Hijosdalgo. Ahora vamos a hablar de los hijos naturales legitimados. Por la diferencia entre estar legitimado o estar reconocido. Vemos que basta con estar reconocido. Pero ahora vamos a ver por qué a veces se legitimaban los hijos naturales. Pues tenemos el caso de Antonio José y Francisco Antonio de Escalada y Sarriá. En el inicio del pleito, los litigantes afirman que don Antonio José de Escalada y Sarriá, por sí en nombre de su hermano, hijos naturales y legitimados por su majestad de don Manuel Escalada Bustillo y doña Luisa Dal, de sí su padre, abuelo, segundo abuelo y demás ascendientes, son y fueron hijosdalgos notorios de sangre, y se les ha omitido incluir con la distinción que corresponde en los padrones de los hijosdalgo. La Real Carta de Legitimación fue emitida por su majestad el rey Carlos III en el Pardo, el 15 de enero de 1772, y en un extracto dice: por parte de vos, don Manuel de Escalada, tratasteis a una mujer soltera, que hubisteis en ella 2 hijos. Habéis suplicado me digne concederos la gracia de legitimarlos, de que, esto es lo importante, de que podáis usar de vuestros bienes libremente, y he venido en conceder la legitimación que solicitáis para vuestros 2 hijos naturales. La sucesión en los bienes vinculados de un mayorazgo es la que resulta relevante para proceder a la legitimación de los hijos. En el proceso consta que los bienes heredados por el hijo mayor provienen de un mayorazgo. Dicen: mi abuelo don Antonio de Escalada dispuso en su testamento a favor de su hijo mayor, el citado don Manuel de Escalada Bustillo, mi padre, porque era su voluntad que anduviese siempre junto en un poseedor, como bienes avinculados de un mayorazgo. Esto es lo importante. La herencia de los bienes materiales sí que era distinta entre hijos legítimos, legitimados y naturales. Por lo tanto, para heredar un mayorazgo era muy habitual que se pidiese que fueran hijos legitimados, porque si no, otro pariente, un hermano del padre, podría reclamar el mayorazgo. Como elemento final del proceso, la justicia y regimiento dicen: de la causa que tuvieron los empadronadores para no haber incluido a los referidos en el último padrón de la distinción de estados, no tuvieron otra causa ni motivo para dicha omisión más que ignorar que don Manuel de Escalada Bustillo tuviese tales hijos naturales. Añado, que no lo puse ahí, es que los tuvo en América, porque se habían ido a América. Por lo tanto, en su pueblo no sabían que había tenido. Francisco Antonio José
obtuvieron despacho de continuación de su hidalguía por real provisión de 14 de agosto de 1777. Pasemos ahora a los hijos bastardos. Y hablamos de Hipólito Juan de la Cuesta. Comienza el proceso con un escrito de este Hipólito Juan de la Cuesta que dice: hijo bastardo, él lo dice, hijo bastardo de Miguel de la Cuesta y nieto de Simón de la Cuesta y María Gómez, bisnieto de Pedro de la Cuesta y María de la Sierra, digo que mi parte en atención a su bastardía y privilegios con lo que se haya asistido por ser y haber sido sus padres y abuelos hijosdalgos notorios, se le debe observar y guardar todas las honras, franquezas, exenciones y libertades concedidas a los hijos bastardos del Ebro al mar. Es decir, hay un privilegio de la zona de España que está entre el río Ebro y el mar Cantábrico, en donde, aunque se fuese bastardo, se heredaba la hidalguía. Eso quiere decir que fuera de allí el ser bastardo impedía suceder en la hidalguía. En el testamento que otorgó Miguel de la Cuesta en 1699 declara que, movido de la fragilidad humana, siempre hay disculpas, hube un hijo en Clara de Loricera, siendo ella moza doncella, y dicho hijo se llama Hipólito, declárole y conózcole por mi hijo. Como actos positivos de hidalguía se presentan padrones de muchísimos años que ahí aparecen, desde 1613 hasta 1723, y en la prueba genealógica, como es habitual, las copias de partidas sacramentales. La partida de bautismo del pleiteante dice: en 22 de agosto de 1789, yo, el cura en la parroquia de San Jorge, bauticé a un niño, hijo de Miguel de la Cuesta, casado, y de Clara de Loricera, moza soltera, por eso era bastardo. Púsele por nombre Hipólito. Pero por ser del Ebro al mar, el 25 de septiembre de 1725, se manda despachar real provisión de su majestad, por la que la justicia, regimiento, concejo y vecinos se junten y, confesando ser la mayor parte, vean la admisión y reconocimiento que de hijodalgo tienen hecho del referido Hipólito y pongan y sienten al referido por hijodalgo como privilegiado del Ebro al mar. Ahora veamos el caso de un hijo incestuoso. Juan Francisco Martínez de Soto y Rozas, en su partida de nacimiento, dice: en 7 días del mes de mayo del año de 1719 bauticé a Juan Francisco, hijo natural de Marcos Martínez de Soto y de Francisca López de Liñero. En la partida de matrimonio de sus padres leemos: en 27 días del mes de mayo de este año de 1720, desposé a Marcos Martínez de Soto y a Francisca López de Liñero, habiendo precedido las proclamas, y no haber habido impedimento más que ser parientes en 4º grado de consanguinidad, y para eso me exhibieron dispensa de su santidad. Importantísimo, se casaron cuando tuvieron dispensa. Incluye el expediente, otras partidas de bautismo, etcétera, de ascendientes, y los padrones con distinción de estados, donde se prueba la hidalguía de sus antepasados, y también los cargos honoríficos que habían desempeñado. El fiscal de su majestad, vistas las pruebas, no duda en emitir su conformidad con la concesión de la real provisión de hidalguía. Dice el fiscal de su majestad: en vista de este expediente, no se opone a que esta parte se le despache la provisión que pide. Sin embargo, pese a estas pruebas, la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid deniega tal solicitud de hidalguía. Dice: sin embargo, de las respuestas del fiscal, no ha lugar a la pretensión de Juan Francisco Martínez de Soto y se manda que el concejo y vecinos del lugar de Regules le tilde, teste y borre de los empadronamientos en que le tiene puesto por hidalgo y le pongan y anoten como pechero. Valladolid, tal, 1765. Recurren esta sentencia de los alcaldes de Hijosdalgo en apelación ante los oidores que confirman la sentencia anterior. Bien, si sus padres eran solteros y era un hijo natural,
¿por qué la sala de los hijosdalgos le rechaza la hidalguía? Y los padres se casaron después, con lo cual lo legitimaron. ¿Por qué le rechaza la hidalguía? Pues por lo siguiente: cuando lo concibieron, no tenían dispensa para casarse. Y puesto que en ese momento no podían contraer matrimonio, el hijo es incestuoso, no es hijo natural, y por lo tanto no hereda la hidalguía. Este matrimonio después tuvo más hijos, ya casados, que sí fueron hidalgos, pero el primer hijo no. Y ahora, para terminar, vamos a ver el caso de... Sí, ya termino. El caso de un hijo sacrílego. Es Juan Francisco de Bustillo y Liaño. Se inicia el proceso con un escrito de Juan Francisco de Bustillo Liaño, de 22 de junio de 1773, en el que manifiesta ser hijo de don Pedro de Bustillo Liaño, clérigo in sacris, y de Manuela Gutiérrez de Pando, soltera, que de mi parte de sí, su padre, abuelo y demás causantes, es hijodalgo notorio de sangre, y sin embargo el concejo y vecinos se niegan a guardarle las excepciones que les corresponden, suponiendo le ofende la falta de legitimidad en su nacimiento, sin hacerse cargo que dicho pueblo está sito en la parte del Ebro al mar, y que los que residen en él les está dispensado dicho defecto por real privilegio, por lo que suplico a vuestra Alteza se sirva mandarse libre a mi parte real provisión para que el citado concejo señale a mi parte por tal hijodalgo. La partida de bautismo del pretendiente dice: en la iglesia parroquial del lugar de Santa Lices, a 12 días de tal, bauticé a Juan Francisco, hijo natural de su madre, Manuela Gutiérrez de Pando. Y hay una nota añadida en la partida que dice: se ha declarado ser hijo de don Pedro de Bustillo, cura beneficiado que fue del concejo de Villafufre, como lo dijo en su testamento. Continúan las partidas sacramentales ascendientes para ver que sus antepasados fueron hidalgos y los extractos de padrones de la hidalguía de sus antepasados. Y consta un extracto del testamento del que dice ser su padre, don Pedro de Bustillo, que recordemos era sacerdote. Dice en su testamento: declaro que, llevado de la fragilidad humana, tuve por mi hijo a Juan Francisco de Bustillo en Manuela Gutiérrez de Pando, pues aunque se haya bautizado por hijo de Bernardo de Sam, la verdad es ser lo mío y no del referido, y por tal lo confieso. Como consecuencia de todo lo anterior, el 17 de octubre de 1773, en el lugar de Pinilla del Valle de Carriedo, a los 17 días del mes de octubre de 1773, estando el procurador y vecinos convocados a son de campana tañida, dijeron que recibían y recibieron al susodicho Juan Francisco de Bustillo por hijodalgo, reconociéndole por tal por haberle sido sus mayores. En resumen, los hijos naturales heredaban la hidalguía de sus padres. Los hijos espurios, bastardos, sacrílegos o incestuosos jamás, salvo que fueran de la zona comprendida entre el río Ebro y el mar Cantábrico. Muchas gracias.